Le doy la bienvenida en el estudio a Rodrigo de León, analista en Defensa y Seguridad Nacional y maestro en Inteligencia para la Seguridad Nacional. Gracias por estar aquí, bienvenido. Guillermo, muchas gracias por la invitación. Gracias. Hemos tenido muchos eventos esta semana que tienen que ver con el tema de la seguridad entre México y los Estados Unidos. Y hablaremos del discurso de Donald Trump en Davos, de la parte que se refiere a México. Pero solo por abordar lo de hoy, se detiene a Ryan Wedding, un exdeportista, era practicante de snowboard olímpico, pero desde hace 10 años era buscado por el FBI. Era uno de los delincuentes más buscados porque se pasó del lado malo de la historia y se vinculó al narcotráfico. Por eso lo buscaban. Otro objetivo prioritario fue detenido también. Ambos fueron colocados en un avión y enviados a los Estados Unidos fast track. Esto en momentos en que el director del FBI visitaba México. Dame tu impresión de esto que está pasando. Lo menciono porque no es algo común. Claro, no, bueno, y sí, efectivamente ha sido una semana muy agitada en materia de seguridad. Creo que eso es bueno. Yo lo veo un tema bueno porque esta visita de Patel a nuestro país en el contexto de seguridad que estamos viviendo, pues marca estos destellos de luz de que los acuerdos de colaboración están avanzando. Como director del FBI viniendo a México, reforzando evidentemente o fortaleciendo estos acuerdos de colaboración, tocando el tema de la soberanía, tocando estos temas importantes de decir, seguimos trabajando en la comunicación y en este intercambio de información, de inteligencia, y respetemos cada quien su territorio. Eso creo que es algo muy importante de mencionar. Pero aún así también vemos que quien está orquestando todo esto por una buena relación diplomática es el secretario Omar García Harfuch. Es quien está realmente manteniendo este fortalecimiento o esta buena relación bilateral que en un momento o al principio de la administración se vio como afectada por los aranceles, por todo esto o esta presión diplomática hacia el tema del crimen organizado. Entonces, hoy tenemos un escenario bastante amplio, un escenario donde tienes a un secretario de Seguridad Federal aquí en México orquestando una relación importante bilateral o manteniendo una buena relación bilateral. Tienes a la fiscal, a la nueva fiscal, Ernestina Godoy, haciendo una chamba también, un trabajo, un mecanismo de comunicación y de interlocución entre las secretarías aquí, entre la dependencia de la Fiscalía con la Secretaría aquí en México, pero a la vez sumando a esta comunicación o relación bilateral, ¿no? Sí, es interesante lo que dices. Hoy una palabra aparece en los comunicados tanto de Estados Unidos como de México, y esa palabra es cooperación. Y cuando eso ocurre, me da la impresión a mí, pues gana el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien después de muchos días de fuertes presiones desde Estados Unidos, pues parece anotarse una victoria relevante en la construcción de confianza. Y Omar García Harfuch fueron reuniones por separado con el secretario de Seguridad, con la fiscal general de la República. Y subrayo algo que tú referías, Rodrigo de León, no habrá pasado desapercibido para nuestro público que en la llamada de hace unos días con Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum no solo tenía a su lado al canciller Juan Ramón de la Fuente, sino que tenía también a Omar García Harfuch y, dicho sea de paso, al subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, lo que refiere que la administración de Estados Unidos pues les tiene confianza a estos dos personajes. Por un lado, a Roberto Velasco en la Cancillería y por el otro lado a Omar García Harfuch, quien parece haber construido, hoy fue patente en la reunión con Kash Patel, un muy buen vínculo con sus contrapartes en la Unión Americana. Definitivamente. Yo creo que justamente lo mencionábamos en un principio, y recordemos que el tema de la extradición, quien administrativamente termina dando el palomazo, el visto bueno de las extradiciones, es justamente la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, al final
todo tiene que ver y todas estas cadenas de coordinación, pues son las que van a dar buenos resultados o resultados positivos a la estrategia de seguridad de la presidenta, evidentemente del secretario Omar. Y yo creo que si caminan de la mano, como se está haciendo hasta ahorita, de manera autónoma, la Fiscalía tendrá que hacer, porque es un órgano autónomo, tendrá que hacer su trabajo para poder dar seguimiento a todo esto y también dar este aliento a la ciudad, al país después de lo que hemos visto internacionalmente, de cómo ha trabajado Estados Unidos de manera internacional con lo que pasó en Venezuela y todo esto, de que la soberanía en México también se respeta. O sea, la soberanía también fue un tema de estas llamadas y de estas reuniones que se dieron. Así bien, pues creo que estamos caminando y se están dando resultados que hoy en día son tangibles. El tema de extradiciones, el tema de detenciones y el tema justamente, como tú bien lo dices, de la cooperación y de la coordinación que hay ya de manera internacional, bilateral, para detenciones de grandes capos o de grandes líderes del crimen organizado. Esto es, creo que, una primer respuesta a la necesidad del cambio de estrategia en materia de seguridad en nuestro país. Que es evidente. Decir que iniciaron los balazos, pero sí puedo decir que se acabaron los abrazos. Eso es muy patente en los resultados que está ofreciendo el gobierno mexicano en materia de seguridad. Se entregó al gobierno de los Estados Unidos un grupo de 37 perfiles de alto nivel. Con estos ya son 92 los que en el curso de un año el gobierno mexicano le ha entregado a los Estados Unidos. Eso nunca había pasado en la historia, hay que subrayarlo, pero además llama la atención que este grupo de 37, con lo cual ya llegamos a 92, pues nada más le faltó el moño, ¿verdad? Porque se entregaron a los Estados Unidos el día en que Donald Trump cumplía su primer aniversario en el gobierno, este 20 de enero. Sí, creo que esta comunicación que hay entre líneas o mediática o diplomática más bien, esta coordinación y colaboración mediática que da para una sanidad diplomática, creo que es importante leerla y es importante verlo. El que se estén orquestando ese tipo de detenciones masivas, incluso porque aquí en México ha habido más de 10,000 y lo que ha puesto el secretario sobre la mesa, los números que ponen sobre la mesa de las detenciones en México, pues bueno, es bastante grande. Lo que hay en colaboración con Estados Unidos, que son estas 90 puestas como de primer nivel, pues creo que habla justamente de la relación diplomática que hoy se está orquestando desde la Secretaría de Seguridad Federal. Eso es importante recalcarlo, porque al final la presidenta suelta su estrategia, la pone sobre la mesa y se tienen que hacer las cosas de esta y de esta manera, y quien lo ejecuta es el secretario de Seguridad. Y creo que aquí, por un lado, la estrella que se lleva el director del FBI, Patel, con estos dos objetivos prioritarios, que se van prácticamente en el mismo día, con la misma todo, es la estrella para el FBI. Pero quien está orquestando toda esta relación o este buen entendimiento y colaboración y comunicación es el secretario Omar. Y creo que eso es importante recalcarlo, porque en teoría quien tendría que estar manejando toda esta parte sería la Fiscalía de manera en conjunto, ¿no? Entonces creo que esta buena coordinación que hay hoy entre la Fiscalía y la Secretaría también es un ejemplo de cómo se vinieron haciendo las cosas en la Ciudad de México cuando el secretario Omar era secretario de la Ciudad de México, con la coordinación o los planteamientos y comunicación con la fiscal en aquel entonces, Ernestina, en la Ciudad de México también. Entonces creo que todo esto es muy importante, ver el panorama general para entender que hay realmente una estrategia que se está siguiendo y que está dando resultados tangibles, que es lo más importante. Ahora, a pesar de todo esto que estamos diciendo, Donald Trump fue a atizar el fuego nuevamente. Bueno, lo hizo con todos los países. Les pegó a los europeos, les pegó a los canadienses, le pegó no dejó títere con cabeza, como dice el dicho aquí en México, pero hubo una parte en donde se volvió a referir a México y se volvió a referir a la intención de ejecutar operaciones terrestres en territorio nacional mexicano,
para atacar a los cárteles de las drogas y para destruir laboratorios de fentanilo. Es decir, el presidente Donald Trump no quita el dedo del renglón. Pero además, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, pues también pone el dedo en el renglón y dice: los resultados hasta hoy no son plenamente satisfactorios, queremos resultados tangibles y cuantificables. Es decir, a pesar de los evidentes esfuerzos de México para mostrar su intención de cooperación con el gobierno de Estados Unidos, las demandas, las exigencias de los Estados Unidos son duras, quieren pasar de las promesas y los discursos a los hechos. Rodrigo de León, analista en Defensa y Seguridad Nacional. Sí, definitivamente el discurso que ya conocemos de Donald Trump en esta materia siempre ha sido así de agresivo, siempre ha sido un tema tajante, donde dice tiene que ser, y habla del terrorismo y habla de que los cárteles mexicanos deben ser considerados como terroristas o que son considerados de terrorismo en su país. Recordemos que la palabra terrorista en México es un tema que va mucho más allá de lo que se plantea en Estados Unidos. Pero bueno, eso es otro tema. Sin embargo, el ser tan tajante en esta situación, pues ha provocado la tensión que se tiene hoy en el país. Sin embargo, después de ese discurso o de esos mensajes que envió, viene esta visita como a apaciguar un poco la situación y decir: calma, a ver, si hay una decisión formal en Estados Unidos o si hay una instrucción tajante de atacar y combatir el crimen organizado, al narcotráfico en específico, de esta forma, pero se tiene que hacer definitivamente con estrategia. La presidenta lo dice en su momento, dice: hay colaboración, no una imposición ni una invasión en México para acabar con esto. Por supuesto que hay una determinación formal en Estados Unidos de acabar con esto, pero en México tenemos esta autonomía y esta soberanía que no se va a dejar pisotear ni se va a dejar invadir, ¿no? Y después viene esta visita del FBI a calmar de alguna manera esa tensión o ese mensaje, y pone sobre la mesa esta buena coordinación. Por eso decíamos que se habló de este fortalecimiento de colaboración, se habló del respeto a la soberanía, se habló de que cada quien por su lado, pero compartiendo información. Es decir, todo esto no es que se desinfle el mensaje, pero sí se desinfla un poco la tensión que hay. Al final, los resultados tangibles de los que hablamos en toda esta conversación es justamente a lo que nos referimos, o a lo que se refiere el presidente de Estados Unidos. ¿Dónde están los resultados tangibles? Están con el FBI deteniendo a estas personas, objetivos prioritarios, y todo lo que hay detrás, o sea, todo lo que se ha venido haciendo en el último año y las detenciones que se han hecho. Como bien lo comentabas, el premio o este regalo que se da con los 30 y tantas personas en un solo avión como regalo, habla justamente, yo creo que de eso. Entonces, es un poco entender el discurso que hay de lo tajante que debe ser el combatir al crimen organizado, de lo que la presidenta instruyó aquí para que no es que no tendremos el mensaje de la presidenta, no lo estoy diciendo porque Estados Unidos me lo está mandando, lo estamos haciendo porque aquí en México ya hay una estrategia de seguridad y estamos combatiendo no solo a los objetivos prioritarios del FBI y de Estados Unidos. En México también tenemos carpetas de investigación abiertas por muchos otros delincuentes, como lo fue el Botox famoso, la persona que detuvieron en Michoacán, por la extorsión a limoneros, aguacateros, todo. Es decir, se está combatiendo de manera general. Que hay una obviamente mediáticamente, una situación con Estados Unidos, lo hay, y se está también dando resultados conforme lo acordado entre presidentes y en esta relación bilateral. Entonces creo que son buenas noticias, bien lo dijiste en un principio, son buenas noticias para México, estamos teniendo resultados, falta mucho por hacer, también creo que faltan muchos objetivos prioritarios por detener, creo que hay una estrategia que se está siguiendo, y creo que lo importante de esto es destacar que hay una relación hoy un poco más cordial y un discurso un poco más centrado en una estrategia de seguridad. Sí, sin duda lo ocurrido hoy distiende la situación, quita presión al gobierno mexicano, que había sufrido una presión
extraordinaria en estas últimas 2 semanas. Aunque bueno, Donald Trump nos tiene la espada de Damocles colgando sobre nuestras cabezas con esta amenaza permanente de realizar ahora operaciones terrestres para combatir a los cárteles de las drogas. Rodrigo de León, analista en Defensa y Seguridad Nacional, maestro en Inteligencia para la Seguridad Nacional. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, como siempre.